Octubre es un mes lleno de eventos que nos dan mucho que hablar. Tuvimos esa poderosa luna llena el 9 de octubre, una luna llena que se hizo en el eje Aries-Libra, pero del cual participaron Quirón y Venus como novedad. Pero por supuesto tiene un correlato con la realidad por todas las cosas que están pasando a nivel mundial respecto a lo femenino y las mujeres. Pero en octubre también vamos a tener un eclipse de sol. Antiguamente se asociaban a los eclipses con dragones. Se creía que un dragón en un eclipse de sol se comía al sol. Por eso se preocupaban por sustituir al monarca por algún reemplazante. En caso de que, si en el eclipse, durante el eclipse, ese monarca era dañado o moría, entonces el verdadero monarca estaba a salvo en otro lugar. Bueno, vemos un poquito qué interviene astronómicamente con el tema de los eclipses y por qué los dragones. Entonces, nosotros tenemos que, para que haya un eclipse, lo que nosotros necesitamos, un eclipse de sol, vamos a estar hablando hoy, necesitamos que esa luna nueva se haga cerca del eje nodal. Y si ustedes recuerdan, el eje nodal justamente recibe nombres asociados con dragones. Tenemos Caput Draconis y Cauda Draconis. El nodo norte, Caput, la cabeza del dragón; el nodo sur, Cauda, la cola del dragón. Entonces, donde nosotros tenemos una luna nueva cerca de los nodos, esa luna nueva va a ser un eclipse. ¿Por qué sucede esto? Porque el nodo está formado, nosotros aquí tenemos la órbita de la luna proyectada en el espacio, la órbita de la luna alrededor de la Tierra, y en el corte de la luna con el recorrido del sol o la eclíptica, recordemos que nosotros hacemos astrología geocéntrica, por lo tanto tomamos de cuenta de que la Tierra es el centro y el sol se traslada alrededor de la Tierra. Este es un supuesto que nosotros usamos para el tipo de astrología que hacemos. Entonces, en este corte de la luna con la eclíptica se generan los nodos. Quiere decir que cuando la luna está sobre la eclíptica, corta la eclíptica, tiene la misma latitud que el Sol. O sea que en un eclipse de Sol, la luna nueva tiene la misma longitud que el Sol. Por ejemplo, el eclipse de finales de octubre se va a hacer en el grado 2 de Escorpio. El Sol y la luna van a estar ambos en la misma longitud, 2 grados de Escorpio, pero además la luna tiene la misma latitud que el Sol, o sea, latitud 0, y por eso hay una alineación y se tapa a nuestro astro. Bien, entonces ahora en este momento nosotros, ¿dónde tenemos el eje nodal? En Tauro-Escorpio. Por lo tanto, la temporada de eclipses va a ser mientras la luna nueva o llena se haga con el Sol en Escorpio o en Tauro. Sigamos a la siguiente. Entonces, en este corte de ambas órbitas, de la órbita de la luna y de la eclíptica, se producen los eclipses. Un eclipse es una ocultación transitoria de un astro, ya sea del Sol o de la Luna, dependiendo de si estamos hablando de un eclipse de Sol o de Luna. ¿Por qué? Porque hay una interposición entre el Sol y la Luna, y esto ocurre porque tienen la misma latitud, además de una longitud igual o opuesta en el caso de un eclipse de Luna. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre un eclipse y una lunación común y corriente? Bueno, una luna nueva o llena están representando algo, esto es algo que va a suceder todos los meses, siempre vamos a tener una luna nueva y una luna llena, y la luna y el sol comparten la misma longitud o están en longitudes eclípticas opuestas, pero en el eclipse además tenemos la latitud, también interviene la latitud. Y es mucho más poderoso un eclipse que una luna nueva. Un eclipse de sol es un portal, o sea, sería como una mega super luna. Veamos aquí, podemos ver justamente la diferencia entre una luna llena y una luna nueva. Por ejemplo, perdón, una luna nueva que es eclipse y una luna nueva que no es eclipse. Por ejemplo, aquí vemos una luna nueva y en este caso nosotros no tenemos los nodos cerca. Por lo tanto, esta luna nueva que se hizo
el 25 de septiembre, es una luna nueva, fue fuerte, muy poderosa, dio mucho que hablar, pero no es un eclipse. En el caso del 25 de octubre, un mes más tarde, vamos a volver a tener una luna nueva, pero cerca del nodo sur. Por lo tanto, esto sí es un eclipse. Esa es la gran diferencia. Bien. Entonces, aquí lo podemos ver, como la luna se interpone entre la Tierra y el Sol y tapa al Sol, desde nuestra perspectiva. Entonces, ¿cuáles son los efectos de un eclipse de Sol? Que es una luna nueva mega poderosa. Está hablando de un inicio en el sector de la carta que activa, así que atención para aquellos de ustedes que tengan planetas o ángulos en el grado 2 de Escorpio, 3, 1. No le vamos a dar un orbe de más de 2 o 3 grados, cuanto más cercana es la conjunción, más poderosa es esa luna. Sus efectos perduran en meses o incluso años para aquellos de ustedes que estén interesados en cómo mirar un eclipse desde el ciclo metónico. Les recomiendo que miren mi video en YouTube sobre el ciclo metónico. Si hay una conjunción a un planeta o a un ángulo, se enfatiza su significado y efecto. Estamos hablando de un inicio, pero no es un mero inicio, como podría ser una luna nueva. Esto es un portal donde hay cosas que salen de nuestra vida, pero hay otras cosas que entran. Tomémoslo así, como un portal, que puede ser de salida, pero también de entrada. Bien, entonces, vamos a hablar de este eclipse, y vamos a hablar de este eclipse en términos de lo personal. En otro video voy a estar hablando de este eclipse puesto en un mapa astrocartográfico para ver en qué lugares del mundo se angulariza el eclipse. Pero por ahora, en esta parte de la presentación, vamos a hablar del eclipse en términos de lo personal. Entonces tenemos que este eclipse se va a formar el 25 de octubre, esta carta es en Buenos Aires, donde yo vivo. Tenemos que el eclipse se forma a 2 grados de Escorpio, y Venus está también muy, muy cerquita, participando de este eclipse. Esto es súper interesante, porque en la luna llena del 9 de octubre, Venus también participaba. Venus participaba, pero desde Libra, su signo de domicilio. Teníamos un Sol, Venus en Libra, opuesto a Luna Quirón en Aries. Entonces nosotros lo que hablamos en esa oportunidad, tengo un video muy lindo que hice con Itziar Ascona, es sobre esta cuestión de la mujer que, si bien sigue pisoteada porque Venus está combusto, quemado por el Sol, sigue pisoteada por una autoridad masculina o patriarcal, la mujer se está empoderando. Y esto es algo que estamos viendo en Irán, o hemos visto en Irán, donde hay una imagen que a mí me conmovió mucho, de mujeres en lugares de estudio, bajando el cuadro de las autoridades religiosas que, bueno, se imponen sobre ellas y les quitan libertad, y subiendo cuadros de la mujer es libre. Realmente mujeres de una valentía poco común. Ahora, ¿qué pasa con este eclipse? Vemos que Venus y la Luna, los dos planetas de lo femenino, están en muy mal estado. Están en Escorpio. La Luna en Escorpio está en su signo de caída, Venus en Escorpio está en su signo de exilio. Escorpio no es solamente un lugar muy malo para Venus y la Luna, también esta porción de Escorpio es parte de lo que se llama la vía combusta. Entre el 15 de Libra y el 15 de Escorpio tenemos la vía combusta. En la tradición se considera que tener la luna en ese grado es realmente muy malo, es testimonio de eventos sumamente tristes, y además Escorpio es un signo mudo. Esto me lleva a reflexionar que puede haber un revés para las mujeres que durante la luna llena del 9 de octubre manifestaron mucha fuerza, manifestaron un gran ánimo de lucha. Me parece que con este eclipse lo que se está anunciando es algo no tan positivo para ellas, realmente algo no tan positivo para ellas,
Creo que las voces femeninas van a ser calladas, castigadas, seguramente tengamos problemas con la comunicación o las redes sociales. Sabemos que hay muchos países del mundo donde están habiendo protestas de todo tipo, no solamente en Irán, en Cuba, cerca de la luna llena, las autoridades de La Habana salieron a decir que iban a castigar a las mujeres, a las madres que habían salido a protestar junto a los jóvenes. Y vemos que Mercurio, durante este eclipse, va a estar formando una cuadratura a Plutón. O sea que a nivel de comunicación, aquí ya vemos problemas. Esto ya es problemático, ¿sí? O sea que seguramente estos países donde hay revueltas logren cortar el acceso a Internet o aunque sea restringirlo o castigar a las personas que se comunican. Sé también, por ejemplo, durante mediados de octubre hubieron castigos muy fuertes a mujeres periodistas en Rusia por quejarse o por hacer comentarios contrarios a la guerra. Entonces esto es algo que vamos a ver. Es un eclipse, yo les diría que me resulta que es un eclipse un poco triste en términos de lo femenino. Si nosotros vamos a lo que nos pasa a nosotros a nivel personal, puede ser que alguno de ustedes tenga un planeta en cerca del grado 2 de Escorpio. Fíjense, porque esto es un inicio para ustedes. Yo, por ejemplo, tengo a Mercurio a 4 grados de Escorpio. Entonces me voy a fijar en mi carta natal qué casas rige Mercurio. ¿Sí? Entonces, seguramente allí tenga eventos, acontecimientos que no van a ser visibles inmediatamente alrededor del eclipse, puede que suceda, pero que se van a ir desarrollando a lo largo de los meses. Entonces, esto implica un inicio, pero también, por supuesto, tenemos que tomar el planeta natural, Mercurio. Entonces, esto también está hablando de inicios en vínculos con hermanos, inicios en cuanto a la comunicación, a cómo hablo, a cómo pienso, a cuál es el mensaje que transmito, a qué tipo de libros leo. Presten atención a ese tipo de cosas. Si ustedes, por ejemplo, tuvieran un ángulo en el grado 2 de Escorpio, imaginemos que fuera el ascendente, cerca del grado 2 de Escorpio. El ascendente tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con mi manera de salir al mundo, de mostrarme, con mi vitalidad. Hay inicios en esta área de mi vida. Si fuera que el grado 2 de Escorpio cae en mi casa 4, los inicios pueden tener que ver en el vínculo con mi familia, en el lugar donde vivo. Quizás pienso que es hora de cambiar de país, es hora de hacer arreglos en mi casa, es hora de poner mi casa en venta, hay algún acontecimiento vinculado con mi padre que, bueno, marca un antes y un después en mi vida. Lo mismo si este grado 2 de Escorpio estuviera cerca del ángulo de mi casa 7, qué tipo de socios tengo, cómo es mi vínculo de pareja, cómo me relaciono con los demás, dónde me callo las cosas y esto me lleva a finalmente explotar. Recordemos que Escorpio es un signo mudo, donde cedo tanto que mi disfrute en las relaciones, porque Venus participa de este eclipse, donde mi disfrute en las relaciones queda opacado, porque estoy todo el tiempo pendiente de lo que quiere el otro, cediendo mi poder al otro. Y si fuera en la casa 10, esto va a tener que ver con jefes, figuras de autoridad, el lugar social, la imagen que yo proyecto en el mundo, mi trabajo, mi profesión. Quizás quiero comenzar un proyecto propio, ¿sí? Y este es un momento poderoso para plantearme esto o incluso para empezarlo. Bueno, espero que les haya servido. Quédense atentos porque dentro de muy pocos días voy a seguir hablando de este eclipse, pero en términos de astrocartografía. Muchísimas gracias por haberme acompañado.